Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 58, la cual trata sobre respiración artificial, masaje cardíaco externo. Empezaremos a ver nociones sobre el Consejo Europeo de Resucitación, las últimas recomendaciones del 2015, pero antes de ver las recomendaciones del 2015 haremos una introducción a qué es el Consejo Europeo de Resucitación. Y luego veremos las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia y RCP en adultos cuando nos encontramos una víctima en parada cardiorrespiratoria. Vale, dentro del apartado de la respiración artificial vamos a ver los siguientes asuntos. ¿Qué es eso de la respiración artificial? Y vamos a ver las diferentes técnicas de ventilación de rescate sin aparatos, es decir, de forma manual. También veremos la respiración artificial con aparatos o dispositivos, veremos cuáles y cómo se utilizan cada uno de ellos. Dentro de las técnicas manuales de respiración artificial veremos el boca a boca, el boca-nariz, veremos el boca-nariz, veremos boca-estoma, veremos el método de Sylvester y veremos el método de Holger-Nielsen. Una vez que hayamos visto los métodos manuales, vamos a ver qué dispositivos o aparatos nos pueden ayudar a realizar que esta respiración artificial sea más efectiva. Tenemos la cánula de Guedel, también llamada cánula orofaringea, o mejor dicho, la cánula orofaringea, también llamada cánula de Guedel o tubo de Mayo, en el cual veremos cuál es su función, en qué consiste su función, en qué nos va a mejorar ese rendimiento. Vemos cómo se mide para utilizar, tenemos diferentes tamaños y vamos a ver cómo vamos a medirlo, y vamos a ver también cómo se coloca, entre otras cosas. Veremos también la cánula nasofaringea, veremos también cánulas endotraqueales, tanto nasales como orales, veremos las cánulas de traqueostomía. Veremos la diferencia entre traqueotomía y traqueostomía, ¿vale? Vamos a diferenciar conceptos. Vamos a ver el ambú o el pulmotor en detalle, veremos cuál es su función, cuáles son sus partes, cómo realizamos un aporte extra de oxígeno, explicaremos, aunque va a estar relacionado con esto último que hemos dicho, en qué consiste, qué es el reservorio y para qué se utiliza dentro del ambú o pulmotor, y veremos cómo se usa, cómo se apoya la máscara, etc. También hablaremos sobre el laringoscopio, qué es, para qué se utiliza, y sobre las sondas de aspiración. Una vez que hayamos acabado con este apartado, veríamos el masaje cardíaco externo. En este apartado veremos los siguientes asuntos: cuál es el objetivo de realizar un masaje cardíaco externo, y luego veremos cómo se realiza este en niños y adultos mayores, niños con una compresión más similar a la de un adulto. Luego también veríamos cómo se realiza el masaje cardíaco externo en niños, y luego en lactantes, es diferente, al igual que en embarazadas. En embarazadas tenemos que liberar o no oprimir unas arterias o venas que en una posición de cúbito supino el feto digamos que aplasta o comprime esas arterias o venas, y en esta clase explicamos con detalle cómo se libera esa circulación para poder hacer que el masaje cardíaco externo sea efectivo. Todo eso lo explicamos con detalle en la clase, ¿vale? También vamos a matizar qué pasa con las personas obesas, la eficiencia del masaje cardíaco externo, y sobre las personas de edad avanzada, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Una vez que hayamos visto el asunto de masaje cardíaco externo, entraríamos de lleno ya en lo que es el Consejo Europeo de Resucitación, y veremos más adelante las recomendaciones del 2015. Pero antes de entrar en las recomendaciones del 2015, vamos a ver una introducción a qué es esto del Consejo Europeo de Resucitación. Veremos qué es el Comité Internacional de Unificación en Resucitación, que veremos que va a agrupar a diferentes comités o asociaciones en las cuales estamos nosotros, o está Europa, que tiene su Consejo Europeo de Resucitación. Explicaremos cada una de ellas y haremos una breve mención de las recomendaciones que ha establecido el Consejo Europeo de Resucitación a lo largo del tiempo, estableciendo cuál fue la primera, etc. Vale, veremos también la cadena de supervivencia. Ya nos meteremos de lleno en las recomendaciones del 2015, pero veremos aspectos muy generales como la cadena de supervivencia, que son los pasos que hay que seguir en los primeros auxilios de una forma muy simple, también no está matizada, pero bueno, para tener una idea de cuáles son los procesos que hay que seguir en los primeros auxilios, ¿vale? Por lo tanto, ya empezamos a hablar de las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, y en este caso hablaremos de la cadena de supervivencia.
También hablaremos de las nuevas funciones que establece las recomendaciones 2015 para el operador telefónico. Hablaremos del soporte vital básico que está muy unido a la desfibrilación externa automatizada. ¿Vale? Hablaremos en detalle de todo esto. Hablaremos del DEA, del desfibrilador externo automático, dónde reside su importancia y en función de los estudios que se han realizado. Veremos que la parada cardíaca puede tener un origen cardíaco o no cardíaco, como por ejemplo la falta de respiración. Explicaremos todo eso en la clase con detalle para luego, ahora, a partir de este apartado, adentrarnos ya en las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia IRCP en adultos. En este apartado veremos los siguientes asuntos. Veremos, ya hemos dicho que los operadores telefónicos van a tener una importancia extra en estas recomendaciones del 2015, por lo tanto aquí las recomendaciones del 2015 interpreta dos situaciones en las cuales los testigos o reanimadores van a tener formación o no van a tener formación. En este sentido, las recomendaciones del 2015 establece una secuencia para cada uno de ellos o una premisa para cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos casos. En el caso de que no tenga formación, el operador telefónico le indicará una cosa que explicamos en la clase con todo detalle. Y en el caso que haya un reanimador con formación, lo que se considera una RCP de estándar de alta calidad, en ese caso vamos a ver las compresiones torácicas, como dice las recomendaciones del 2015, cómo se deben de hacer, las respiraciones de rescate o ventilaciones, cómo se deben de realizar, y veremos la relación entre compresiones torácicas y respiraciones de rescate con todo detalle. Y nos meteremos ya de lleno en la secuencia de adultos. Una vez que hayamos visto cómo se realiza el RCP en adultos, veremos cuál es la secuencia que hay que seguir cuando nosotros nos encontramos a una persona en parada cardiorrespiratoria y esta persona es un adulto. En este caso establece un orden de actividades y luego matiza cosas más detalladamente, ¿vale? Por lo tanto, en ese esquema de la izquierda que aparece, o de la izquierda a la derecha, ya no sé dónde os aparece en pantalla, pero el esquema que está en azul establece el orden para que tengamos una regla mnemotécnica sencilla, pero luego las recomendaciones del 2015 establecen muchos parámetros a tener en cuenta en esa secuencia, ¿vale? Hay que tener en cuenta la seguridad, tanto nuestra como de la persona a la cual estamos reanimando, cómo va a ser la respuesta de esa persona, cómo vamos a realizar la apertura de las vías aéreas y el control de las vías aéreas, hay muchos parámetros a tener en cuenta en este aspecto, el tema de la respiración, cómo vamos a saber si la respiración es correcta o no, cuándo hay que llamar al 112, es muy importante ya que esto varía en adultos y en niños. ¿Cómo hacemos con el DEA? Si nosotros estamos solos actuaremos de una manera y si tenemos ayuda actuaremos de otra. Cómo se inician o cuándo se inician, en este caso compresiones torácicas, veremos que esto varía en adultos y en niños. ¿Qué hacemos cuando utilizamos el DEA? ¿Cuál es la secuencia a realizar cuando ya tenemos el DEA? Y cuánto interrumpimos en la RCP para realizar las valoraciones y cómo vamos a realizar estas valoraciones, ¿vale? ¿Y qué pasa si responde? Si respira pero no responde, es decir, si respira y tiene un pulso cardíaco correcto pero está inconsciente, en este caso se le pone en posición lateral de seguridad. Entonces, en todo este esquema explicaremos con todo detalle toda esta secuencia en la clase. A continuación vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase que trata sobre la cánula de Guedel. Pasamos entonces a ver la cánula orofaringea, ¿vale? O también llamada tubo de Mayo y también llamada cánula de Guedel. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, pues como su propio nombre indica, cánula orofaringea va a comunicar la cavidad bucal con la faringe. En este caso lo que queremos es permitir una entrada libre a los pulmones, el paso del aire que entre a la tráquea que llegue hasta los pulmones, y con la cánula de Guedel conseguimos sobre todo el fenómeno ese del que hablábamos antes de la caída de la lengua, pues contener la lengua y permitir por su forma rígida o semirrígida un paso de aire sin que la caída de la lengua, ya entendemos lo que es la caída de la lengua,
comprima ese paso del aire, ¿no? Ese conducto por el que va a pasar el aire. Vale, aquí vemos nada, la caída de la lengua que ya hemos explicado antes y lo que nosotros conseguimos poniéndole una cánula de Gödel, que es precisamente contener esa caída de la lengua y por supuesto permitir un conducto seguro de aire a través, en este caso, pasará por la hipofaringe y pasará a la tráquea para llegar a los pulmones. Vale, ¿cuál es el tamaño? Sabemos, bueno, las cánulas de Gödel tienen diferentes tamaños, pueden aparecer en una bolsa de primeros auxilios, en un camión de bomberos puede haber desde 3 tamaños hasta 5 aproximadamente, pero ¿cómo calculamos las dimensiones correctas antes de ponérsela? Hay una, va a decir leyenda urbana, no, hay un error que se suele cometer en algunos sitios, que es desde la comesura de la boca hacia el lóbulo de la oreja, y esto no es correcto, ¿vale? La cánula de Gödel se mide su tamaño desde la comesura de la boca, quizás esta imagen no se corresponde con la comisura de la boca, desde la comisura de la boca hasta el ángulo que forma la mandíbula. La mandíbula, si no la tocamos, vemos que es bastante angulada, tiene aquí un ángulo bastante pronunciado, y ese sería el otro límite para medir correctamente la cánula de Gödel, ¿vale? Desde la comisura de la boca al ángulo que nos forma la mandíbula. Esa sería la forma correcta de medir un tubo de Mayo, cánula de Gödel, una cánula orofaringia. Por lo tanto, esta forma es incorrecta para la medición del tamaño de la cánula de Gödel. Vale, ¿cómo se coloca la cánula de Gödel? Vale, se coloca de forma inversa, pero vale, ¿cuál es la forma inversa? La parte cóncava, y aquí tenemos que tener claro el concepto de cóncava y convexa, la parte cóncava es la que mira el paladar cuando nosotros vamos a introducir la cánula de Gödel, ¿vale? Se introduce tocando ligeramente el paladar y según la vamos introduciendo, la vamos girando sin mantener un contacto con la lengua, ya que lo que nosotros queremos evitar precisamente es la caída de la lengua que se produce en las personas inconscientes por la relajación de los músculos de la lengua. Entendemos por la lengua un concepto ya más amplio que lo que solamente vemos desde fuera, y con esto pues conseguimos ir por los bordes para conseguir contener esa caída de la lengua y por supuesto hacer un tubo flexible, un tubo rígido, semirrígido, en el cual va a pasar el aire con toda facilidad. Pero la forma de ponerlo es inversa, y cuando decimos inversa es que la parte cóncava mira hacia el paladar y según la vamos introduciendo la giramos. ¿Cuánto la giramos? 180 grados, ¿vale? Es decir, la ponemos al final de su recorrido, la parte cóncava mirará pues hacia el mentón o como lo querramos decir, ¿vale? Aquí está definido, ¿vale? De una manera textual, pues nada, pero es lo que he explicado antes. Mira, una anotación importante. Antes de realizarla hay que realizar la hiperextensión cervical, ¿vale? No por poner la cánula de Gödel nos estamos ahorrando de una hiperextensión cervical o de inclusive si corresponde, una tracción mandibular, ¿vale? Normalmente hay que hacer primero una hiperextensión cervical o una tracción mandibular antes de poner la cánula de Gödel. Seguramente se podrá poner sin hiperextensión cervical, ¿vale? Pero la hiperextensión cervical nos ayudará a colocarla, ¿vale? A colocarla mejor, sin que forcemos.